Sin embargo, cuando predico el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Entonces, ¿cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Como nos dimos cuenta, el apóstol Pablo le escribe esta carta a los Corintios. Sería bueno que pudiésemos entender algo de lo que estaba viviendo la iglesia de Corinto en aquel momento. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Una vez que estableció esa iglesia, Pablo, como era su costumbre, se fue a predicar a otra ciudad. Habían pasado ya 3 años aproximadamente de la fundación de esta iglesia. Pablo se encontraba predicando en la ciudad de Efeso. Y estando en Efeso le llegó una carta de parte de la iglesia de Corinto, donde le contaban la realidad presente de la iglesia. La iglesia se había vuelto muy semejante al mundo. Había muchos problemas de inmoralidad en la iglesia. Habían problemas de adulterio, habían problemas en los matrimonios, habían divisiones internas en la iglesia. Algunas personas se declaraban seguidores de Pablo, otras de Apolo, otras de Cefas, y otros sencillamente se hacían llamar cristianos, es decir, yo sigo a Cristo. Pero no obstante, esto mismo también era un problema en la iglesia. Habían problemas en el uso de los dones, un sinnúmero de desórdenes en la iglesia. No se estaba tomando correctamente la cena del Señor, además. Pero antes de apresurarnos a juzgar a los hermanos de esta iglesia, sería bueno entender también el contexto en el cual ellos estaban inmersos. La ciudad de Corinto era en ese tiempo, y es también hoy en día, un puerto, un importante puerto comercial. En aquel tiempo del Imperio Romano era uno de los principales puertos comerciales. Es decir, llegaban navegantes, marineros de todas las latitudes del Imperio Romano, llegaban ahí, a Corinto. De hecho, era como la ciudad tránsito para aquellos que realizaban viajes mucho más largos. Era como un punto de reposo para los marineros de aquel tiempo. Después de navegar muchos días, semanas, llegaban a descansar a la ciudad de Corinto, un centro comercial impresionante para la época. Y era también un lugar donde se daba mucho el comercio sexual, había mucha prostitución. Y no solamente había prostitución, sino que sabemos que la gente se reunía en los templos paganos para adorar a sus dioses, y también inclusive lo hacían por medio de rituales de carácter sexual. Era una ciudad tremendamente inmoral, tanto así que en todo el Imperio Romano era conocida la ciudad de Corinto por ser una ciudad inmoral, tanto así que cuando una persona se tornaba inmoral, se decía que tal persona se estaba corintianizando, o cuando una ciudad se comenzaba a volver inmoral, se decía en la época, esta ciudad se está corintianizando. O sea, era una ciudad conocida por aquellos deslices, por aquellas inmoralidades que se veían en aquella época. Entonces, de alguna forma, estas costumbres que habían en la ciudad comenzaron a entrar en la iglesia, comenzaron a afectar a la hermandad. Y había incluso algunas personas que estaban acusando al apóstol Pablo de no ser un verdadero apóstol. Comenzaron a cuestionar que realmente era un hombre de Dios. Y uno de los cuestionamientos que le hacían era la forma en que el apóstol Pablo se sostenía económicamente. Al parecer, habían personas que cuestionaban el hecho de que Pablo se dedicaba a trabajar haciendo carpas y no vivía exclusivamente de la fe. Al parecer, habían otras personas que criticaban a Pablo por hacer uso indebido de los recursos que las iglesias le entregaban. Entonces, en el capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo comienza a hacer defensa de su ministerio. Comienza a hablar acerca de los derechos que él tiene como apóstol. Y también habla acerca del aspecto económico. Él dice que así como en los tiempos del Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían derecho a comer en el templo
de los sacrificios, de los animales que eran sacrificados en el templo, y también tenían derecho a ser partícipe de las ofrendas que se entregaban en el templo, así también en el periodo del nuevo pacto, el Señor ha ordenado que aquellos que predican el Evangelio vivan de este ministerio. Es decir, decía, tenemos derecho los predicadores del Evangelio, tenemos derecho los apóstoles a ser sustentados económicamente por las iglesias. Esto es algo legítimo, decía él. No obstante, dice él, yo no he hecho uso de este derecho. Yo, teniendo todo el derecho a ser sostenido económicamente por ustedes, no he recurrido a este derecho para no ser una piedra de tropiezo a la predicación del Evangelio. Él no quería que nadie lo malentendiese. Por eso no quería hacer uso de este derecho. Él decía que predicaba sin recibir retribución económica alguna, dejando claro que si él lo hiciera, no estaba pecando, era su derecho. Pero para aquellos que lo criticaban, él prefería no ser de tropiezo para nadie. Yo no hago uso de este derecho, dice Pablo. Él dice que se jactaba, tenía el honor de predicar el Evangelio sin recibir un pago por eso. Él predicaba gratuitamente. Él no predicaba esperando que la iglesia le enviase una ofrenda por predicar el Evangelio. Aunque era legítimo, él no hace uso de este derecho. Y él dice que predica el Evangelio como no como algo voluntario, sino que le era impuesta una necesidad de predicar. Entonces sería bueno que comprendiésemos qué es predicar el Evangelio. Esto que a Pablo lo llenaba de gozo, lo llenaba de pasión. El apóstol Pablo era un hombre tremendamente apasionado por lo que hacía. Él predicaba el Evangelio con toda su alma, con todo su ser. Entonces, sería bueno que nos hiciésemos la pregunta, ¿en qué consiste predicar el Evangelio? En la misma carta, en el capítulo 2, Pablo habla acerca de cuál era su mensaje. El mensaje era predicar a Cristo y a este crucificado. Para que podamos entender bien en qué consiste este mensaje, en qué consiste el Evangelio, término que sabemos que significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que Pablo anunciaba? Para poder entender esto, encontramos un buen resumen, una buena síntesis de lo que es el mensaje del Evangelio en la carta a los Romanos en el capítulo 3. En los versículos 23 al 25 dice, voy a seguir la lectura de la Reina Valera, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así comienza el mensaje del Evangelio. Todo ser humano ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano es un pecador. Es pecador primero porque todos somos descendientes de Adán. Y al pecar Adán, toda la raza humana estaba incluida en él. Él era el representante de toda la raza humana. Por lo tanto, al pecar él, automáticamente por naturaleza, todo ser humano es un pecador. Pero somos pecadores tanto por naturaleza como también por práctica. Porque cada ser humano también ha practicado el pecado. Cada uno de nosotros practica diariamente el pecado de alguna forma. Si bien es cierto que como hijos de Dios no somos esclavos del pecado y no hacemos del pecado un estilo de vida en nosotros, no obstante, por tener una naturaleza carnal corrompida, no estamos libres de pecar. Por eso es que es necesario que continuamente confesemos al Señor nuestros pecados y busquemos su perdón. O sea, parte el mensaje, el centro del mensaje del Evangelio, reconociendo que todos somos pecadores, tanto por naturaleza como por práctica. Y sigue el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados por su gracia. Es decir, Dios nos ha transmitido, nos ha imputado la justicia de su Hijo Jesucristo. No porque nosotros lo mereciéramos, sino que por gracia, por el favor inmerecido de Dios, por el amor ilimitado de Dios hacia nosotros, Él nos transfirió a nosotros la justicia de su Hijo Jesucristo. Esto significa que
hemos sido limpiados, hemos sido absueltos de nuestros pecados. Dios ya no nos ve como pecadores. Él nos ha revestido de la justicia de su Hijo Jesucristo. Hemos sido justificados, dice, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa la redención? La redención es un término que en aquella época se utilizaba en el contexto del mercado de esclavos. Cuando un hombre que tenía muchos esclavos decidía que determinado esclavo ya no le servía, lo llevaba al mercado donde se vendían esclavos. Entonces, si aparecía otra persona con dinero y decía: yo quiero comprar ese esclavo, te voy a pagar una cantidad de dinero, ese esclavo va a dejar de ser tuyo y ahora va a pasar a ser parte de mi propiedad. Ese acto de pagar el precio por un esclavo se llamaba redención. Eso es lo que hizo por nosotros el Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros éramos esclavos del pecado y el Señor nos compró, pagó un precio que es su sangre derramada en la cruz, y por medio de ese precio hemos sido redimidos, hemos sido comprados o rescatados de aquel que tenía el dominio sobre nuestras vidas, que era el pecado. Por eso el mensaje del Evangelio se centra en esto, que siendo todos pecadores, Dios nos ha justificado y nos ha redimido por medio de Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que Dios puso a Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa apaciguar la ira. En los tiempos antiguos, cuando los pueblos paganos que tenían muchos dioses empezaban a experimentar calamidades, por ejemplo, si había una gran sequía, aquellos pueblos paganos pensaban lo siguiente: nuestros dioses están airados con nosotros, están enojados por nosotros, por eso no nos mandan lluvia. Entonces ellos, para apaciguar la ira de sus dioses, sacrificaban en algunos casos animales, y otros pueblos sacrificaban incluso seres humanos, con la esperanza de que ese sacrificio iba a apaciguar la ira de sus dioses. Así también en el pueblo de Israel, sobre el arca del pacto ponían una mesa de oro que se llamaba la propiciación, y sobre esa mesa el sacerdote, cuando sacrificaba un animal, derramaba la sangre para pedir por el perdón de los pecados del pueblo. O sea, el concepto propiciación no relaciona con esta idea de apaciguar la ira de un Dios que está enojado, apaciguar la ira de un Dios que está enojado con nosotros. Entonces, toda la ira de Dios que había en contra de nosotros por causa de nuestro pecado fue derramada sobre Jesucristo. Eso apaciguó la ira de Dios, y la ira de Dios ya no está sobre nosotros, sino que el amor y la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros, porque Jesucristo fue presentado como nuestra propiciación. Él, por medio de su sacrificio, apaciguó la ira de Dios que había sobre nosotros, recibiéndola sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su alma. Entonces, si de estos pasajes de Romanos, para que pudiésemos entender cuál es el Evangelio, cuál es la buena noticia que Pablo decía predicar, este es el mensaje que Pablo predicaba gratuitamente: que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, que hemos sido justificados gratuitamente por medio de la gracia de Dios, que hemos sido redimidos por medio de Cristo, y que ahora podemos experimentar vida eterna y comunión con Dios, que la ira de Dios ya no está sobre nosotros, que el amor y la gracia de Dios está sobre nosotros. Esta era la buena noticia que Pablo quería anunciar, y lo hacía gratuitamente, lo hacía constantemente a todo lugar donde iba. Pero dice además que él no lo hacía por voluntad propia, sino que más bien se sentía obligado a hacerlo. Se sentía obligado a predicar este evangelio, se sentía obligado a transmitir por todos lados este mensaje. ¿Por qué se sentía tan abrumado?
Repasemos la propia experiencia de Pablo. Él tuvo una conversión dramática. Él era un hombre que odiaba a los cristianos, odiaba a la iglesia. Cuando mataron a Esteban, él estaba presente. Luego pidió cartas de autorización a los sacerdotes de aquella época para ir a matar y perseguir y encarcelar a otros cristianos. Y sabemos que cuando iba camino a la ciudad de Damasco, Dios salió a su encuentro. Dios salió a su encuentro, cambió su vida, transformó su vida. La convicción de pecado vino sobre Pablo y pudo comprender quién era realmente el Señor Jesucristo. Era su Señor, era su Salvador. Él pensaba que le hacía un favor a Dios al perseguir a los cristianos, pero ahí se dio cuenta que había estado errado. Su vida fue quebrada en ese momento. Sufrió una transformación impactante, dramática. Como consecuencia de su encuentro con Cristo, él se hizo consciente de su condición pecaminosa, se hizo consciente de que era un pecador. Hoy en día muchas veces oímos a personas que han tenido supuestas experiencias con Dios, pero la prueba que podemos aplicar para determinar si es que efectivamente una persona ha tenido un encuentro real con Dios es que el Espíritu Santo va a producir una profunda convicción de pecado en la persona. Si alguien se jacta por haber tenido un supuesto encuentro con Dios, no estamos viendo las marcas de la acción del Espíritu Santo, porque las marcas de la acción del Espíritu Santo es primeramente producir convicción de pecado en la persona. Podemos ver esto a lo largo de toda la historia, tanto en la historia bíblica como en la historia contemporánea. Podemos ver cuando el profeta Isaías tuvo la gran visión de Dios, vio el trono de Dios, vio a Dios mismo. ¿Cuál fue la actitud de Isaías? Él no se jactó de sí mismo, que era un privilegiado que había tenido un encuentro con Dios, sino que su expresión fue: ¡ay de mí, que siendo hombre pecador de labios inmundos, soy muerto porque mis ojos han visto a Jehová, Dios de los ejércitos! Él, al tener ese encuentro con Dios, una convicción de pecado, él pudo ver su propia condición. Se confesó un pecador, un inmundo, que había visto a Dios. Así también podemos ver la experiencia de Job. Terminando el libro de Job, cuando Dios le habla a Job, ¿cuál es la reflexión de Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La consecuencia del encuentro de Job con Dios fue que él se consideró aborrecible. Me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Mientras más cerca estamos de Dios, más vamos a reconocer nuestro pecado en nuestras vidas. Si no vemos esa condición pecaminosa en nuestras vidas, es evidencia de que tal vez estamos muy lejos de Dios. Pero cuanto más buscamos a Dios, mientras más buscamos comunión con Dios, mientras más buscamos conocerle por medio de su palabra, somos más conscientes de nuestra condición pecaminosa delante de Dios. No solamente esto lo vemos en los ejemplos en los hombres en la Biblia. En una oportunidad, cuando Martín Lutero estaba traduciendo la Biblia al alemán, le escribió a uno de sus amigos católicos y le decía en su carta: ¿sabes qué? Ahora que estoy en este lugar y tengo la oportunidad de tener comunión con Dios, de buscarlo, de aprender de su palabra, cada vez le tengo menos temor al Papa y a sus cardenales, pero cada vez le tengo más temor a mi propio corazón, porque en mi propio corazón está el mayor de todos los papas. O sea, mientras más buscaba a Dios, más se daba cuenta de lo corrompido que era su corazón. O sea, la corrupción que él podía ver en la iglesia de la época no era nada comparada con la corrupción de su propio corazón. Nosotros podemos sentir admiración por él y por muchos hombres de Dios, pero él sentía que tenía un corazón tremendamente corrompido. Y esa debiera ser nuestra experiencia. Mientras más buscamos a Dios, más nos damos cuenta de la corrupción de nuestro propio corazón. Entonces Pablo era plenamente consciente de lo que él era.
Él llegó a considerarse como el primero de los pecadores. O sea, Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso es que se sentía impulsado a predicar el Evangelio, porque reconocía su condición pecadora y se daba cuenta también que era la condición común a toda la humanidad. Era consciente de esta situación y se sentía obligado a predicar el Evangelio. Pero no solamente el conocimiento de su naturaleza pecaminosa lo hacía predicar el Evangelio. Otra forma de entender el por qué Pablo se sentía con esa presión a predicar el Evangelio, podemos hacerlo al observar la experiencia de otros hombres de Dios. Por ejemplo, del profeta Jeremías. Jeremías también era un hombre que no predicaba o no profetizaba por voluntad propia. Se sentía compungido, impulsado a hacerlo. Él era un hombre que vivió en persecución, fue encarcelado, fue torturado inclusive, y sentía deseos de ya no profetizar más. Vamos a leer su testimonio en Jeremías 20, versículo 9. Dice: si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. A pesar de que él humanamente ya no quería hablar más en el nombre de Dios, sin embargo había en su interior un fuego ardiente que calaba hasta lo profundo de su ser, hasta lo profundo de sus huesos, que lo obligaba a seguir predicando, que lo obligaba a seguir profetizando en el nombre de Dios. Sin duda que podemos concluir que Pablo también sintió algo semejante. Había una sensación de fuego en su interior que lo calaba hasta lo profundo de su ser, hasta sus huesos mismos. Y aunque él tratase de sufrirlo, tratase de contenerlo, no podía. Lo que Dios había puesto en su interior era más fuerte que él mismo. No podía negarse a seguir predicando el Evangelio. Era tan fuerte la acción del Espíritu Santo en la vida de Pablo, que aunque él no quisiera, igual se veía obligado a predicar el Evangelio. Y sentía que era tan grande su deber que incluso lo hacía, como dijimos, de forma gratuita, sin hacer uso del derecho a recibir las ofrendas de esta iglesia. Ahora, ¿cómo es que Pablo podía predicar este Evangelio? Hablamos acerca de cuál era el mensaje que él predicaba. Hablamos que se sentía obligado, impulsado a hacerlo. Pero cuando leemos el capítulo 2 de la carta de 1 Corintios, nos entrega más información al respecto. Dice que él, cuando fue a predicar en medio de los corintios, sintió mucho temor, mucho temblor, mucho nervio. Y a pesar de que Pablo era un hombre muy instruido, sin duda, conocedor de la filosofía griega de la época, conocedor además de la ley judía a la perfección, dice que no hizo uso de estas habilidades, no hizo uso de este conocimiento para predicar el Evangelio, sino que se propuso no conocer cosa alguna, sino que a Jesucristo y este crucificado. Pablo no buscó adaptar su mensaje a la filosofía griega, que sin duda alguna la gente de Corinto estaba muy familiarizada. Corinto está muy cerca de Atenas, por lo tanto la influencia de los filósofos de Atenas estaba sobre Corinto. Pero él no utilizó esto como un subterfugio para predicar el Evangelio, sino que se propuso solamente predicar el mensaje de Cristo crucificado, el que vimos la síntesis en Romanos hace un momento. Y dice que él no predicó con palabras sabias, con palabras adornadas, sino que con demostración del poder del Espíritu Santo, para que la fe de aquellos que creyesen no estuviese basada en el poder humano, sino que en el poder de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos entender esto de que Pablo predicó con demostración del poder del Espíritu Santo? Cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos y vemos la vida de Pablo, nos podemos dar cuenta que Pablo era un hombre que tenía una relación estrecha e íntima con el Espíritu Santo de Dios. En una oportunidad, Pablo quiso ir a predicar a Asia,
pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Luego dice que quiso ir a predicar a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Sin duda alguna que ir a predicar a estos lugares era un motivo loable, era algo bueno en sí mismo, pero de alguna forma el Espíritu Santo le comunicó a Pablo que no fuera a esos lugares. Y Pablo, que sin duda tenía deseos de ir y había planificado ir a esos lugares, no obstante fue obediente a la dirección del Espíritu Santo y no fue a esos lugares. Después, ese mismo día en la noche, tuvo una visión donde un varón macedonio se le apareció y le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo comprendió que la voluntad de Dios era que fuese a predicar a aquel lugar, a Macedonia. Entonces, vemos que en la vida diaria de Pablo era un hombre que tenía una sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo y se rendía a él. Era obediente a la dirección del Espíritu Santo. Y al ser obediente a la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Santo respaldaba su predicación con demostración del poder de Dios. Entonces, dependía enteramente del auxilio del Espíritu Santo en la predicación de su mensaje. Él no iba a predicar de manera confiada, pensando que se las sabía todas, sino que iba a predicar dependiendo enteramente de la ayuda y del poder que el Espíritu Santo de Dios suministraba a su ministerio. Por eso es que su ministerio fue exitoso, porque no estaba basado en su potencial humano, sino que el Espíritu Santo estaba con él, respaldando su mensaje, su predicación. Ahora, en el versículo 18 del texto que acabamos de leer, dice Pablo que él espera recibir una recompensa. Él dice que no puede esperar recompensa por el hecho de predicar el Evangelio, porque no lo hace por voluntad propia, sino que se siente obligado a hacerlo. Hay una carga sobre él. Dios ha puesto una carga sobre él por predicar el Evangelio. Por tanto, dice: yo no tengo de qué gloriarme. Yo no puedo gloriarme por ser un predicador del Evangelio. Por más auténtico que sea el mensaje que predico, por más que sea respaldado por el poder del Espíritu Santo, eso no es motivo para que yo me pueda jactar, para que yo me pueda gloriar. Pero hay una cosa de la cual sí puedo gloriarme, dice: que predico el Evangelio sin recibir una retribución económica a cambio de parte de ustedes. Y esa es la recompensa que Pablo recibía. Él sentía una profunda satisfacción de poder decir: yo predico el Evangelio gratuitamente. Yo tengo mi trabajo. Cuando he tenido necesidad, estas manos me han servido, dice Pablo. Por lo tanto, dice: preferiría yo morir que perder el privilegio de decir: yo predico el Evangelio gratuitamente. Porque lo hacía por voluntad, no estaba obligado a hacerlo de esa forma. Él podía recibir, tenía el derecho de recibir una contribución económica de parte de la iglesia, pero él se jactaba diciendo: yo no hago uso de este derecho. Esa es mi recompensa, la satisfacción de predicar el Evangelio sin cobrar por hacerlo. Ahora, ¿cómo estos versículos acerca de estas declaraciones que Pablo hace en cuanto a la predicación del Evangelio pueden afectarnos a nosotros? ¿Cómo puede afectar la vida de cada uno? La semana pasada estuvimos viendo el texto de Mateo 28, 19, 20, que es la gran comisión, donde dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. De la misma forma que que Dios ponía sobre Pablo el mandato de predicar el Evangelio, de la misma forma Dios nos llama a cada uno de nosotros, que somos miembros del cuerpo de Cristo, a predicar el Evangelio.
el mandato de predicar no es solamente para Pablo, para sus compañeros apóstoles, sino que es para cada creyente de todos los tiempos, porque el Señor Jesús dijo: vayan, prediquen, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, eso no fue un mandato solamente para aquellos que oyeron a Jesús en ese momento, sino que es un mandato que se prolonga hasta el fin del mundo. Nosotros como creyentes tenemos el mismo mandato que tenía Pablo, de ir y predicar el Evangelio. Pablo tenía un mensaje claro: a Cristo y a este crucificado. Nosotros también somos responsables de predicar el verdadero Evangelio. Somos responsables en esforzarnos y entender lo que la Biblia dice que es el mensaje del Evangelio. Tenemos que esforzarnos en aprender, en comprender en qué consiste el mensaje del Cristo crucificado y cómo esto puede afectar a las personas. Ahora, como en el caso de Pablo, no solamente bastaba en comprender el mensaje, sino que lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Nosotros también podemos predicar por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, hace morada en nosotros. Por lo tanto, a medida que más dependemos de Él, nos entregamos a Él, nos rendimos al Espíritu Santo y a su dirección en nuestras vidas, más vamos a permitir que el poder del Espíritu Santo sea manifestado en nosotros cuando predicamos el Evangelio. Porque el corazón de las personas no creyentes está endurecido. No basta simplemente con palabras para que ellos puedan creer en el Señor Jesucristo. Es necesario que el Espíritu Santo pueda tocar la vida de las personas para que ellas puedan convertirse y creer este mensaje del Evangelio. Así que, hermanos, el desafío es para nosotros: predicar el verdadero mensaje del Evangelio y hacerlo en el poder del Espíritu Santo.